Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí de nuevo su amigo Enrique Benex Avendaño, psicólogo de profesión. Pues estoy una vez más haciendo estos videos para que puedan compartirlos más adelante, para que les sirva también como una cuestión de información, de retroalimentación, de acuerdo a una ideología, a un conocimiento que tengan las personas que logren ver este video. Tanto profesionistas dentro de la rama de la psicología como personas en forma general dentro de la vida social. Hoy quiero tocar un tema controversial cierta manera, porque hay muchas, eh, ¿cómo les puedo decir? Hay muchas conclusiones, hay muchas formas de pensar o muchas críticas más bien que existen de acuerdo a este tema. Y de lo que hoy quiero hablar es decir, por qué la gente recurre poco a lo que es la psicología. Y yo considero, dentro de muchas cosas que son por las cuales la gente no recurre a visitar a un psicólogo, un terapeuta, una es por la cuestión de que existe aún mucha ignorancia de acuerdo al papel que desempeña psicólogo o psicóloga dentro de la salud mental, dentro de la estabilidad emocional de un humano, ¿no? Y otra también, ese catálogo que se ha hecho, ¿no? En la cuestión de, de, este, de clasificar, ¿no? En el punto de la ciencia, de la psicología, los que pueden, los que no pueden dar terapia, los que hacen un diplomado, una especialidad y no estudian psicología, pero fueron un diplomado, fueron a un curso o algo, y entonces llega ese momento en el que se vuelve un eclecticismo como tal, de lo que es la cuestión de la psicología. Y existe mucha confusión, muchas dudas, ¿no? Si a nosotros como profesionistas existen muchas variantes para poder comprender verdaderamente el buen uso de la psicología, pues imagínense, ¿no? Para la gente en general que no tiene de cierta forma el conocimiento general de acuerdo a lo que es la psicología, ¿no? Y eso, mientras los psicólogos o psicólogas estamos debatiendo que sí, que no, que quién puede, que quién no puede, que tienes que tener esto, que tienes que tener aquello, que esta preparación, etcétera. La gente, de cierta forma, pues tiene la necesidad de poder salir de ese conflicto emocional, de esa situación social en la que está. Y entonces nosotros, al estar en ese debate, ¿no? A veces yo considero un debate ambiguo, ¿no? Un debate, podría decir hasta sofista, ¿no? Que sofismo es decir, muchos tienen pensamientos de muchos autores, el por qué sí y el por qué no, y no tienen un criterio propio de decir por qué sí puedo y por qué no debería de, o por qué no puedo, o por qué sí se debería y por qué no se debería un psicólogo dedicarse a la cuestión de la terapia y por qué tengo que ser terapeuta para poder ayudar a una persona con un problema. Mientras estamos en ese debate, la gente necesita ayuda como tal. Y pues la gente está recurriendo a lo que ya desde hace mucho tiempo se le conocía de muchas formas, ¿no? A la cuestión de la parte espiritual, a la cuestión de la brujería, etcétera. Hoy, recientemente, se le conoce la parapsicología, etcétera, la de pseudopsicología y todos esos títulos que se han otorgado, pero que en general pues viene siendo una cuestión de lo que está fuera de la psicología, de lo paranormal, etcétera. Entonces la gente recurre ahí, ¿no? Y va con esas personas, y que al final de cuentas
sin que ellos a lo mejor lo identifiquen como una cuestión profesional, pues escuchan, ¿no?, al cliente en ese momento, escuchan a la persona y la persona dice qué es lo que siente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Y entonces esa persona que está ahí, que no es psicólogo, que no tuvo una profesión, que no hizo un diplomado, que no hizo una maestría, que no hizo un doctorado, pues tiene la capacidad, ¿no? Que todos tenemos, pero la desarrollan, de poder escuchar y de poder hacer una conexión con esa persona que le pide ayuda y que salga de ese problema y de ese conflicto en el que está. Y la persona recurre ahí, ¿no? Porque dice, sí me ayudó, sí puede salir de este conflicto, sí solucioné mi problema, pero en cierta forma es algo muy chistoso, puede decir que no es tanto la cuestión de que si prendió una veladora, de que si le rezó a cierto santo, o cuestiones así, sino que en ese momento esa persona pues se enfocó en la cuestión de sus habilidades que tenía personales, de todas sus virtudes, ¿no? De creer en sí mismo, ¿no? Y que esa persona que fue un facilitador le despertó esa parte instintiva, le controló sus emociones, lo hizo o la hizo enfocarse en una cuestión emocional y decir, a través de esto vas a poder lograr y solucionar el conflicto, el problema por el cual tú estás pasando o el que estás enfrentando. Y nosotros, pues de cierta forma, los psicólogos o psicólogas, pues estamos en ese margen del debate, ¿no? De ver qué método sí sirve, de qué método no sirve. Y yo creo que es una cuestión más de lucha de egos, ¿no? Una cuestión más de esa demagogia, ¿no? De poder tener un reconocimiento como tal, quién es mejor, quién puede y quién no puede. Y yo creo que cuando uno estudia la cuestión de la carrera de la psicología, nosotros como psicólogos o psicólogas tenemos que enfocarnos primero en enseñarle al cliente, al paciente, como los colegas le quieran llamar de acuerdo a su corriente, a su ideología, enseñarle, ¿no?, a las personas que la psicología es una herramienta, una ciencia que se debe de usar como eso, como una herramienta que va a ayudar, que va a ayudar a resolver ese conflicto y que va a poder ayudar a la persona a salir de ese conflicto como tal, ¿no? Pero si nosotros no aclaramos la cuestión de la función de la terapia, la función del psicólogo o psicóloga tal como ese facilitador, y no menciono como facilitador como decir que algo fuera fácil o sencillo, no, sino que ante el conflicto que tiene el paciente en ese momento, pues busca esa herramienta que le facilite salir de ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el paciente de cierta forma, el cliente como tal, pues está dando vueltas en esa emoción y eso le va generando el estrés, la ansiedad, la desesperación, todo ese cúmulo de emociones que lo orilla a caer a una cuestión crítica, ¿no? Y que esa situación crítica pues le hace tomar decisiones en el mayor de los casos de forma errónea. Hay diferentes corrientes dentro de la psicología que, que ayudan al paciente, pero hay que saber escuchar al paciente para saber cuál es el método favorable, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a poder resolver junto con el paciente, junto con el cliente, ese problema el cual está enfrentando él. Y no llegar al punto en el que lo podamos confundir, ¿no? Y tampoco el volvernos psicólogos tan cuadrados que digamos, este es el único método que va a servir, este es el único método que va a funcionar, etcétera. No, es la cuestión de cómo tú como facilitador, de cómo tú como psicólogo, como terapeuta, puedes manejar ese método y puedes enseñarle en ese momento al paciente, al cliente, el poder agarrar esa herramienta de la psicología para resolver su conflicto. Y entonces cuando tú le enseñas eso
a los clientes, a los pacientes como tal, pues ellos van llevando ese mensaje social, el decir, la psicología me ayudó, la psicología sí sirve, la psicología me dio las herramientas necesarias para salir del conflicto en el que estaba, ¿no? Y no hagamos nosotros lo contrario como psicólogos o psicólogas, que haga como o que tenga como resultado que el paciente se vaya más confuso de lo que llegó ahí en el consultorio, de lo que llegó ahí en ese descontrol emocional y que nosotros en vez de tener y adiestrar esa habilidad que desarrollamos los psicólogos de poder escuchar y trabajar conjuntamente con el paciente, con el cliente, y ayudarlo de cierta forma a salir del conflicto, pues entonces nosotros tenemos que enfocarnos en ese punto de solución y poder ayudarle al paciente a salir de ese círculo en el que él está y que está generando un conflicto como tal, ¿no? Si nosotros no lo vemos de esa forma como psicólogos, en algún caso también como terapeutas, como maestros de la psicología, como doctores, como tal, lo único que estaríamos haciendo es quedar en un discurso, ¿no? En un discurso unidireccional que solamente nos estamos entendiendo nosotros y el paciente pues solamente nos está escuchando y no encuentra esa solución a sus conflictos. La psicología es una ciencia como tal, una ciencia pero que no es cuadrada, una ciencia que se hace flexible a la cuestión del pensamiento. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, el cerebro tiene algo, una facultad que se llama hoy la plasticidad del cerebro. ¿Y qué es eso? Que el cerebro constantemente se va desarrollando, se va adecuando, se va desarrollando, se va habituando a los diferentes contextos sociales, ¿no? Porque el mundo está evolucionando, porque el mundo constantemente hace cambios, la sociedad tiene alteraciones sociales, de pensamientos ideológicos, físicos, de ciencia como tal, porque si nos quedáramos solamente en una época, ¿no? Nos quedáramos en esa época de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, pues entonces no estaríamos reformando la cuestión de la sociedad. Y desafortunadamente hay muchos métodos que difícilmente quieren generar esa reformación y eso ha generado que se trunque, ¿no? La evolución en cierto punto de la psicología. La humanidad como tal ha evolucionado y consigo ha evolucionado también sus problemas, ¿no? Porque décadas atrás pues se veía de forma diferente la cuestión de las enfermedades emocionales, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, ¿no? Que si en cuestión de sintomatología es lo mismo, sí, en adecuación de acuerdo a las vivencias de cómo se está desarrollando una depresión hoy en día, ¿no? La ansiedad, cómo se está viendo, la conexión, ¿no? Que existe entre las enfermedades emocionales con las enfermedades orgánicas, ¿no? O sea, ha generado una evolución como tal y entonces nosotros tenemos que entender y comprender al paciente para que el paciente se sienta escuchado, se sienta comprendido y sobre todo él sienta que la psicología le está ayudando, ¿no? Es algo muy importante que nosotros los psicólogos debemos entender. Yo con este mensaje no quiero decir que tengo la razón absoluta como tal. Yo lo hablo desde un punto de experiencia como psicólogo, desde los puntos en los que he trabajado con la cuestión de la psicología, dando conferencias, ayudando a la gente sobre un problema, en la cuestión del consultorio, dedicándome en cierta forma a ser un facilitador de resolución emocional con muchos pacientes. Pues he encontrado, ¿no? Esa parte de poder decir al paciente hay que escucharlo para saber cuál es el método que vamos a utilizar, que sea viable, que sea funcional y que nos ayude a nosotros junto con el paciente a resolver
pues es finalmente el problema que él lleva consigo y que te lo lleva a compartir, decir, esto es lo que tengo, esto es lo que siento y quiero salir de este problema. Y no persuadir su pensamiento, no se trata de adoctrinar a un paciente, sino de ayudarlo de acuerdo a lo que él cree, siente y ve, pero de forma lógica, de forma sana, saludable, de que ya no se vuelva un problema más severo, de que ya no siga alimentando esa emoción que le está generando un conflicto a él mismo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros como terapeutas, como psicólogos, ¿no? En mi caso como psicólogo, que tenemos que realizar, ¿no? Enfocarnos en escuchar verdaderamente a nuestro paciente, a la persona que está enfrente. Nunca olvidarnos de que tenemos enfrente a nosotros pues a un humano que en ese momento tiene un conflicto, un problema, y no es de que le demos la razón, porque también sería como, dice vulgarmente, darle el avionazo. No, es escucharlo y junto con él generar esos proyectos, esas metas, esos objetivos específicos que lo ayuden a él a salir de ese conflicto en el que él se encuentra en ese momento. La psicología sirve, claro, sirve bastante. Lo que sucede es que nos hemos dedicado poco los psicólogos a dar esa información positiva, esa información clara y concisa para que la gente recurra a nosotros y que entienda que la psicología no es una cuestión de élite nada más, que es para ciertas personas. La psicología es para todos, porque todos necesitamos de un psicólogo, de un terapeuta para salir de ese conflicto emocional. Con esto yo no quiero decir o estar atacando a los que tienen las otras profesiones, ¿no? Pseudopsicologías que hay en el mundo, no. Pero hay una diferencia muy notable, porque ni es comparable, es una diferencia. La psicología no engaña, la psicología no miente, la psicología no te da la razón por darte la razón. La psicología te ayuda, esa es la diferencia, la psicología te ayuda, te enseña, ¿no? Te comparte un aprendizaje, te educa, reconstruye un pensamiento en ti para que puedas salir de ese conflicto y no lo dejes en esa deriva de las cuestiones espirituales como tal, ¿no? Y cuando hablo de espiritual no me refiero a un adoctrinamiento, una doctrina, perdón, religiosa como tal, sino de esa parapsicología como se conoce más bien, que lo único que hace es explotar una cuestión económica y que a final de cuentas lo que hace es conflictuar más la cuestión emocional en la que vive un humano. No se dejen engañar por esa parte, recurran a un profesionista y confíen en el profesionista de que hará su trabajo como tal para poder ayudarlos. Soy Enrique Benex, psicólogo de profesión, y pues hoy quise compartirte este videito. Adiós.